Vino y me dijo, me han hecho una resonancia magnética, tengo un tumor cerebral. Al principio no lo podía procesar, era como si no me estuviera pasando a mí, como si estuviera en una película. Lo importante es no aislarse. Cuando estás solo, te invaden muchos pensamientos malos. Estábamos con el cirujano. Hablé con él a solas y le pregunté, ¿cómo lo ve? Me dijo, le quedan 6 meses de vida normal. Mucho depende del primer doctor. Un 50% de tu recuperación depende de tener un doctor excelente. Cuando eres tú quien lo vive, la cosa cambia. Si quieres ser un buen doctor, imagina que tu paciente es un familiar o tú mismo. La vida le sonríe a quienes no son indiferentes. La ciudad museo, la cuna de 3 revoluciones, la Palmira del Norte y la Venecia del Norte, la ciudad en el Nevá. San Petersburgo tiene una multitud de nombres poéticos e históricos y es un imán turístico que atrae una enorme cantidad de viajeros. Pero no todos vienen para disfrutar de su arquitectura, museos y teatros únicos. San Petersburgo alberga el Centro Nacional de Investigación Oncológica Petrov. Quienes se han enfrentado a un cierto diagnóstico terrible lo conocen. A menudo, cuando llegas al trabajo por la mañana, ves a los pacientes que reciben los resultados de los exámenes y ven que las noticias no son buenas. Esto hace que sientas más ganas de venir a trabajar, de llegar más temprano y de salir más tarde, de contribuir con tu granito de arena. Mi enfermedad tiene gradaciones, pero no etapas como tal. Lo único que me dijeron cuando me dieron el diagnóstico fue que el tumor era grande, de unos 5 centímetros, y que tenía el tiempo justo. Y el tiempo es esencial para los pacientes de cáncer. Los retrasos en el diagnóstico son la principal causa de muerte por cáncer. Aquí en el Centro Petrov se están desarrollando nuevas tecnologías para poder diagnosticar cáncer en fases tempranas. El concepto de marcadores tumorales existe desde hace mucho tiempo. Los marcadores tumorales son compuestos moleculares, es decir, son moléculas. Estos marcadores tumorales solo sirven para sospechar si se padecen tumores malignos. Los científicos del Centro Petrov han ido más allá y se han puesto un objetivo ambicioso: desarrollar una prueba de sangre que permita averiguar si hay un tumor en el cuerpo del paciente y en qué órgano. En lugar de analizar moléculas individuales, analizamos sus combinaciones. Las vesículas con las que trabajamos son precisamente una de esas combinaciones. Es una estructura más compleja, que incluye diversos marcadores tumorales. Nos interesa específicamente esta combinación, no solo un único marcador aislado, sino su combinación que nos da mucha más información. Se pueden aislar del plasma sanguíneo las diminutas vesículas que rodean a las células cancerosas. Son como huellas dactilares del tumor que nos permiten obtener información sobre él. Este es el aspecto de las vesículas separadas del plasma. Parecen estrellas en el firmamento. Son sustancias que transmiten información de célula a célula, no solo en pacientes de cáncer, sino en general en todos nosotros. Así que podemos dar un buen uso a esta característica natural que poseen. Para separar las vesículas, los laboratorios de todo el mundo utilizan ultracentrifugadoras, pero es muy caro. Este aparato se llama ultracentrifugadora. Crea una temperatura baja y un vacío para evitar que se sobrecaliente el rotor. Este método es la técnica de separación estándar. Se utiliza en todo el mundo para separar y luego estudiar las vesículas. Las clínicas no la utilizan porque requiere demasiado tiempo, así que no resulta práctico. En San Petersburgo han desarrollado un nuevo método que pronto será accesible para todos. Aparte de los 2 polímeros, necesitamos una centrifugadora normal. Esa centrifuga a 120.000 fuerzas G y esta a tan solo 1.000 G, por lo que se ahorra mucha energía. Es un sistema polimérico bidimensional compuesto por polietilenglicol y dextrano.
Lo utilizamos para separar la vesícula. Si se fijan bien, pueden ver el dextrano que absorbió la vesícula. Después, resuspendemos las vesículas. Es decir, las separamos del polímero que se ha formado y las aislamos fácilmente. Es una alternativa única al método de la ultracentrifugación, que es más complejo. Lo hemos patentado y lo vamos a legalizar como método de diagnóstico, es decir, como primer paso de cualquier otro procedimiento de diagnóstico basado en vesículas. Nuestros empleados más experimentados tienen un máximo de 2 años de experiencia. Simplemente no existen especialistas más experimentados en este campo porque es muy reciente. Esta prueba permitirá detectar la enfermedad mucho antes de que aparezcan los primeros síntomas, en una etapa en la que el cáncer se puede curar. Podemos dar a las personas algo de lo que ahora carece la ciencia médica. Por supuesto, todo gracias a la tecnología punta que desarrollamos en nuestro laboratorio. El resultado obtenido con la prueba desarrollada en este laboratorio es comparable a los datos de una biopsia. Pero mientras la biopsia tiene que realizarse por un cirujano en un hospital, esta prueba solo requiere una gota de sangre. Actualmente esta tecnología rusa no tiene análogos y los investigadores del Centro Petrov siguen trabajando para alcanzar sus objetivos ambiciosos. Usar vesículas para el diagnóstico es un objetivo técnico. Lo central es aprender a utilizarlas para el tratamiento, pues en definitiva buscamos tratar el cáncer. Buenos días. Buenos días. Aunque ahora estemos avanzando en la lucha contra el cáncer con el desarrollo de diversos medicamentos, la cirugía sigue siendo el principal método de tratamiento del cáncer. Son médicos con los que no tienes miedo ni en el fuego, ni en el agua, ni en el quirófano. Son médicos a los que se les puede confiar la vida. Los anestesistas necesitan 10 minutos más, así que esperaremos. La cirugía es arte, es algo creativo. El cerebro no para de trabajar porque no existe un paciente estándar. Una resección puede ser estándar, algunas técnicas quirúrgicas pueden ser típicas, pero hay muchas cosas peculiares en la cirugía. De la derecha a la izquierda, de arriba a abajo, cada cirugía es única. Vamos a cicatrizar milímetro por milímetro. El proceso no es tan rápido como a todos nos gustaría, pero la paciencia y el trabajo lo superarán todo. En Rusia la profesión de médico se convierte en una vocación. A los médicos que salvan vidas los une lo siguiente: el amor al prójimo, el valor para asumir responsabilidades y el deseo de ayudar a los pacientes, incluso en aquellos casos extremos cuando parece que se han agotado todas las posibilidades. Todo empezó cuando me diagnosticaron un osteosarcoma en el hombro. Practicaba boxeo y me golpeaban en el hombro izquierdo. Es una técnica para defenderse, para evitar que te golpeen en la barba. Pones el hombro. Creo que esto fue la causa. No está demostrado qué es exactamente lo que hace que se formen tumores en distintas partes del cuerpo, pero probablemente fue el caso. En Moscú, en el Centro de Investigación Oncológica Blokhin, me reemplazaron el hombro. Se puede ver que hay un músculo deltoides aquí y no lo hay aquí. Sin prestar atención, mucha gente no se da cuenta. Esto es todo mi rango de movimiento. Las metástasis pulmonares se desarrollaron un poco más tarde. Con este diagnóstico, casi siempre ocurren. 165 metástasis. Tantas que si extirpásemos todas las metástasis del pulmón, no quedaría nada del pulmón. Sabíamos que el pulmón no sobreviviría el trauma con tantas metástasis. Me sometí a quimioterapia en Alemania. Estuve bajo observación allá. Luego supe del doctor Yevgeny Levchenko. Regresé a Rusia y acudí a él. En tales casos como el mío, en Alemania solo curan a los pacientes con quimioterapia. En el caso de Vyacheslav, los médicos tuvieron que recurrir a un método poco convencional que no forma parte del protocolo de tratamiento en las clínicas extranjeras. Hicimos la eliminación paso a paso de las lesiones al límite de la tolerancia. Las más difíciles fueron la tercera y la cuarta operación. Puedo decir que de haberlo hecho todo a la vez,
habría terminado todo en tragedia. Un procedimiento paso a paso es lo que efectivamente resuelve el problema del paciente. No se practica en ninguna otra parte. ¿Cuál es la presión en la arteria pulmonar? Ahora es normal. Entonces déjalo como está. En Rusia, los cirujanos operan metástasis múltiples. Mediante un procedimiento especial consiguen neutralizar incluso tumores diminutos que no se observan a simple vista. Eliminamos las lesiones visibles en la tomografía computarizada. Y en cuanto a las micrometástasis, que se encuentran en estado quiescente, realizamos una perfusión para neutralizar estas micrometástasis. Son 30 minutos de perfusión. Ahora hay que esperar, solamente esperar. Eso es todo. Así que desconectamos el pulmón de la circulación sanguínea y aplicamos dosis muy altas de fármacos quimioterápicos en el pulmón durante 30 minutos. En oncología, la esperanza de vida se calcula muy fácilmente. La tasa de supervivencia a 5 años es del 50,9%. Esto es para el estadio 4, con tumores de pulmón metastásicos. Se trata de una etapa intermedia. Tenemos que esperar unos meses. Tengo planes para el futuro. Quiero tener hijos y vivir una vida normal después de la remisión. Todavía no me lo han dicho los médicos, pero siento que será pronto. Obninsk es la primera ciudad científica de la Unión Soviética. Desde mediados del siglo XX aquí trabajan científicos nucleares y radiólogos, incluso en el Centro Nacional de Investigación en Radiología Médica TSIB, que se especializa en oncología. ¿Por qué construyeron aquí este centro? Porque Igor Kurchatov dijo: el átomo no es un soldado, sino un empleado. Lo dijo aquí, y todo se desarrollaba muy bien. Entonces, ya teníamos 15 radionucleidos serios, pero no se utilizaban para el tratamiento. Así que somos los hijos de un proyecto nuclear. Hoy en día aquí se elaboran radiofármacos que ayudan a acabar con el cáncer sin recurrir al bisturí. Si un tumor es demasiado grande, estos fármacos pueden utilizarse para intentar reducirlo y hacerlo operable. Usamos tecnologías en las que se utilizan fármacos a base de lutecio, actinio y renio. Llevamos 2 años realizando mediante estos radiofármacos 3 ensayos clínicos, aprobados por el Ministerio de Salud. Este único radiofármaco se produce aquí mismo, en el laboratorio nuclear del Centro de Investigación. El radiofármaco consiste en una molécula de proteína y un radionúclido. Un tumor absorbe la proteína. Y cuando a la proteína se le une un radionúclido nocivo para el tumor, siempre que hayamos conseguido el compuesto adecuado, se inicia una terapia dirigida destructiva para el tumor. Cada medicamento se elabora de manera personalizada para cada paciente. Las personas con las mismas enfermedades oncológicas, con el mismo diagnóstico, recibirán un volumen completamente diferente del medicamento, con diferente contenido, tanto de base como de radionúclido, porque todo es individual. Cada muestra elaborada se somete a pruebas exhaustivas, tras lo cual el paciente recibe el medicamento. Uno de los métodos que utilizamos para administrar estos fármacos es la inyección intravenosa, que consiste en administrar el medicamento directamente al tumor a través de los vasos sanguíneos mediante una sonda fina. El cáncer de hígado es peligroso porque los síntomas no se manifiestan durante mucho tiempo. La gente suele acudir al médico cuando ya tiene la última etapa de la enfermedad. Además, solo 1 de cada 5 pacientes puede someterse a una operación quirúrgica. Para los demás ya es demasiado tarde. No sentía ningún dolor, ni siquiera sabía o sospechaba nada. Volvía de un viaje de negocios cuando me empezó a doler el costado. Sentía como si tuviera hinchazón abdominal. Llegué a casa, me hice pruebas y me diagnosticaron cáncer. En Smolensk se celebró una conferencia sobre mi caso y me enviaron a Obninsk. Aquí me hicieron pruebas y me recomendaron someterme a una radioembolización. Empezamos. Bloqueamos los vasos sanguíneos del tumor mediante microesferas saturadas con un radionúclido.
Usamos una guía hidrofílica. Dado que el tumor está situado en el lóbulo derecho del hígado, me centraré en la arteria hepática derecha, que es hacia donde me dirijo. Examinamos el tumor mediante el monitoreo de rayos X y vemos claramente su forma. Una forma redondeada y múltiples vasos con áreas de hemorragia. Nuestra siguiente tarea es alcanzar estos vasos en particular. Aquí no verán hemóstatos, pinzas ni bisturís. Todas nuestras herramientas consisten en catéteres y guías de alta tecnología que nos permiten navegar por el lecho vascular. Estos medicamentos emiten electrones como fuente de energía. La distancia que recorren los electrones en los tejidos es de 11 a 12 milímetros. Por lo tanto, durante este periodo de tiempo, se libera una enorme cantidad de energía, tanta que no se puede comparar con nada. Y si se administra correctamente el medicamento, toda esta energía se localiza en el tejido tumoral. El paciente está completamente consciente. La ventaja de estos métodos es que no requieren anestesia. Ahora podemos preparar el fármaco para su administración. Es nuestro propio producto, que por cierto, lleva el nombre de nuestro instituto, Hepatoren mRNC. Puede que ahora le duele el abdomen, pero no se preocupe. Si siente dolor, avísenos para que le demos analgésicos, ¿de acuerdo? De acuerdo. ¿Le duele? No. Aguante la respiración. Hemos terminado. Gracias. Nikolai, ¿cómo se siente? Muy bien. ¿Le duele? No. ¿No le molesta nada? No. Durante las próximas 24 horas estará bajo nuestra supervisión. Es posible que sienta algún dolor. También puede tener náuseas y debilidad, pero no se preocupe. Llame a los doctores y tomaremos las medidas apropiadas, ¿de acuerdo? De acuerdo. Hasta mañana tiene que guardar cama. Si va todo bien, le dejaremos ir a casa mañana. Vale. Perfecto. No sé por qué, pero en general, la gente, tanto las personas comunes como los médicos, piensa que un día cuando aparezcan una pastilla o una inyección, dirán, miren, la hemos encontrado. Aunque se desarrolle bien la medicina nuclear, no significa que dejemos de usar los demás métodos. Que tengamos medicina nuclear no quiere decir que ya no necesitemos quimioterapia ni cirugía. Este método debe integrarse en un tratamiento integral y completo. Así lograremos buenos resultados. Hola, Buenos días. Buenos días. pasen. Cada mañana se revisa el estado de enfermos graves que han llegado de todo el país y del extranjero. Destacados oncólogos de toda Rusia se reúnen en torno a la cama de cada paciente. En muchos casos el estado de los enfermos es tan grave que en otras clínicas ya no pueden ayudarlos. Vamos a hacer la gastrectomía planeada. ¿Tras la neoadyuvante? Sí, ¿Recibió 4 cursos? sí. Bien. De quimioterapia preoperatoria. ¿Dónde los recibió? ¿Aquí o en su clínica? Primero allí y luego aquí. Bien. En el centro de Obninsk se llevan a cabo operaciones de carácter único que permiten a los pacientes no solo sobrevivir, sino también llevar una vida normal. Aquí literalmente se les crean órganos nuevos para sustituir a los que hubo que extraer porque estaban afectados por el cáncer. Es el único centro de Rusia donde se tratan las complicaciones causadas por la radioterapia u otros efectos iatrogénicos. También los tumores avanzados. Sobre todo, se tratan las complicaciones en la pelvis, pero también en la piel o úlceras por radioterapia. Este es el único centro que existe en el país. Por eso los pacientes más graves acuden aquí en busca de ayuda. No recuerdo exactamente dónde me topé con una imagen sobre los daños causados por radioterapia. Quizás en internet, en las redes sociales. Vi un pequeño video en el que el director de este centro contaba una historia como si fuese la mía propia. Se lo mostré a mi esposo y me dijo: es clavada a tu historia. Tu caso es mucho peor, pero la historia es igual. Vayamos rápido. Si no te ayudan allí, no lo hará nadie. Así que
Encontramos su correo electrónico y les escribí una carta pidiéndoles ayuda. Fue mi última esperanza porque no podía soportarlo más. No me ayudaba nada. En aquel momento los oncólogos ya me habían dicho que fuese a una clínica de cuidados paliativos y ya me habían prescrito analgésicos. Todos contenían morfina. Siempre que se lo enseñaba a alguien, todos se quedaban estupefactos al ver la dosis. Pero ya no me ayudaban, ya no me aliviaban. El estado de estos pacientes es muy grave, porque muchos no solo presentan un crecimiento tumoral en general, sino que ya no responden al tratamiento estándar y a veces también tienen fístulas. Además, suelen ser bastante graves, prácticamente una cloaca que les provoca dolor y sufrimiento. Imagínense, una persona no tiene vejiga porque se la han extirpado, ha tenido un tumor. Así que usamos el intestino para hacer una derivación urinaria. Me gradué en la universidad en el 2006. En aquel entonces ni siquiera se podía imaginar este tipo de cirugías. A los pacientes en etapa 4 los mandaban a hospicios donde recibían un tratamiento sintomático y atención de apoyo. Han pasado unos 15 o 20 años y ya no mandamos a estos pacientes a un hospicio, sino que luchamos por ellos. Y muchos de ellos ya tienen una esperanza de vida de unos 5 años, ¿verdad? Sí. 5 años. Valery me dijo, la decisión la toma usted. Es una operación complicada. Usted decide. Iba a tomar la decisión de que me lo extirparan todo porque ya estaba descompuesto y desprendido. Tras la operación, el médico me dijo que se había desprendido todo. Tengo un hijo. No me queda otra opción que luchar. No quiero que se quede solo. Quiero verlo crecer. El cáncer es un enemigo insidioso. Cuando se extirpa un tumor y se acaba el tratamiento principal, siempre existe el riesgo de recurrencia. Tras la radioterapia, empezó la segunda etapa, por así decirlo. Se llamaba terapia dirigida. Fue entonces cuando, por alguna razón, empecé a buscar en Internet, a buscar más allá de los métodos de tratamiento tradicionales. ¿Qué otras opciones tenemos? Las vacunas terapéuticas contra el cáncer son una especialidad oncológica muy prometedora. Varios centros científicos rusos están desarrollándolas. Sin embargo, el Centro de Investigación Oncológica Petrov es el pionero en este campo. Creo que todo el mundo tenía claro que era el futuro del tratamiento del cáncer. Tenemos experiencia en la aplicación de tecnologías celulares. En cierto modo, somos únicos en Rusia, es decir, somos los únicos que podemos llevar a cabo ciertos tipos de tratamiento. El éxito de nuestra terapia basada en vacunas varía en función de la zona afectada y también del momento en que el paciente haya acudido a nosotros, del estado de su organismo y su sistema inmunitario. La vacuna contra el cáncer ayuda a destruir el tumor a través del propio sistema inmunitario del paciente. Los dos procesos tecnológicos que estamos llevando a cabo son, en primer lugar, la vacuna de células dendríticas CAR-T y, en segundo, la tecnología CAR-T. Estas dos tecnologías son autólogas, lo que significa que son aplicables al paciente del que se extrajo el material biológico. Todo esto es un microscopio, todo el sistema. Se llama microscopio confocal. Apuntamos la lente para ver la imagen. Para preparar una vacuna de células dendríticas, debemos estudiar las células dendríticas que hemos obtenido. Es un producto autólogo. Es diferente para cada paciente. Las células dendríticas son una parte muy importante del sistema inmunitario humano. Las células se aíslan de la sangre del paciente para fabricar una vacuna personalizada. Ahora, con estas células dendríticas inmaduras, introducimos un antígeno en su cultivo en condiciones de laboratorio. Necesitamos que el sistema inmunitario reaccione ante él como si fuera extraño.
En algunos casos se emplea un preparado de biobanco acumulado como resultado de los muchos años de trabajo del centro. Aquí se almacenan vacunas o muestras biológicas de cultivos celulares extraídas de tumores. Están en tubos de ensayo congelados en un entorno especial para su crioconservación. Y así las células dendríticas ya están maduras cuando introducimos el antígeno, como aquí en la diapositiva de la derecha. Ya saben de qué tipo de tumor se trata. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, por lo que se dirigen a los ganglios linfáticos. Precisamente allí se encuentran los linfocitos y las células dendríticas activan las células T asesinas. De este modo se detectan las células tumorales y se las destruye. Lo que vemos ahora es algo completamente distinto. Se ha introducido el antígeno y los leucocitos ya se están preparando, por así decirlo, para eliminarlo. Aquí tenemos nuestra vacuna. Hemos realizado estudios preclínicos y clínicos. También tenemos experiencia en el tratamiento de más de 900 pacientes con diversos tipos de cáncer. La inyección se parece a la prueba de Mantoux y se pone 2 veces al mes. En San Petersburgo me pusieron 2 al mes durante 2 meses y después me pasaron a 1 al mes. La duración promedia del tratamiento con la vacuna de células dendríticas es de 3 años. Todo el mundo quiere entrar en remisión y olvidarse de esta enfermedad por un tiempo, tener una vida normal. Yo, por ejemplo, podía hacer alguna excursión por San Petersburgo. Soy yo antes del tratamiento. No sé si ahora podría hacerlo, quizás sí, pero me da miedo. Que no haya cambios es un veredicto muy bueno, pues aunque no sea una remisión, ha permanecido igual. Este diagnóstico se basa en los resultados de la PET-CT y de la resonancia magnética cerebral. Así que sí, estoy muy contenta. Continuaremos con el tratamiento. Se concede la Orden al Mérito por la Patria de 4º grado a Andrei Kaprin. La oncología es un enemigo común. Se cobra 27.000 vidas cada día en todo el mundo. Así que todos entendemos, y usted, como jefe del Estado, lo entiende mejor que nadie, que tenemos que trabajar en ello con seriedad, ya que aquí no hay chalecos antibalas. Esta enfermedad puede afectarnos a nosotros, a los médicos o a nuestros seres queridos. Por lo tanto, nuestra victoria aquí es de todos.